En el video anterior veíamos cómo utilizar las funciones condicionales. Son muy útiles cuando quiero obtener la sumatoria o el conteo de unos datos que cumplan con una característica específica. Sin embargo, puede darse el caso en el que no requiera que cumplan únicamente con una característica, sino con más de una característica. Es entonces donde entran a trabajar las funciones condicionales de conjunto. Vamos a verlas. La primera función condicional de conjunto que vamos a ver es sumar.si.conjunto. Y para colocar nuestra función lo hacemos de la misma manera. Iniciamos con el signo igual, seguidamente colocamos el nombre de la función sumar.si.conjunto. Y abrimos paréntesis. Aquí hay un error de tipado, sumar.si.conjunto y abrimos paréntesis. Listo. Aquí me está diciendo, me está indicando la función qué es lo que espera. Me dice, lo primero que quiero es el rango de la suma, o sea, cuáles son los valores, de dónde voy a obtener los valores a sumar. En mi caso, están en la columna importe, que está la columna H. Selecciono la columna y voy a dar punto y coma. El siguiente dato es el primer rango de criterios. ¿Cuáles son los criterios que voy a tomar? El primer criterio serán las frutas. Selecciono mi primer criterio y doy punto y coma. Y me dice cuál es la evaluación, de dónde lo voy a tomar, cuál es el valor que estás esperando. Entonces, el valor que estoy esperando, en este caso, es el que está en la celda F17, que es manzanas. Lo selecciono y nuevamente voy a dar punto y coma. Ahora me dice, ¿cuál es el siguiente criterio que está esperando? Entonces, el siguiente criterio está en la columna tipo, que es la columna G, la selecciono, doy punto y coma, y ya de aquí en adelante, para los criterios se repetiría de la misma manera. ¿Cierto? En este caso me está diciendo, ¿y cuál es el criterio 2? Yo lo tengo acá, en esta celda que está detrás. Entonces, es la celda G17, la selecciono, y si quisiera agregar más criterios, pues colocaría otro punto y coma, selecciona el rango de criterios, punto y coma, el criterio esperado, y así sucesivamente. Cierro, le voy a dar Enter, y me dice cuáles son, o la sumatoria de los importes que cumplen con estas dos condiciones, de ser manzana y de ser tipo manzana paraíso. ¿Listo? De esa manera muy sencilla he obtenido ese subconjunto del valor del subconjunto de datos que estoy esperando, que es las frutas y el tipo esperado. Lo mismo, de una manera muy similar, va a funcionar la función contar.si.conjunto. Y vamos a ver cómo trabaja ella. Para trabajar con ella, vamos a corrernos un poco para acá, para poder obtener toda la información que nos da la ayuda de la función. Damos igual el nombre de la función contar.si.conjunto. Aquí está, ¿cierto? Doy doble clic sobre ella y me la despliega. Y ahora me dice cuál es el rango de criterios. Entonces, para mí, el primer rango de criterios va a ser las frutas. Doy punto y coma. ¿Y cuál es el criterio buscado? En mi caso, la fruta que está en la celda F64. Punto y coma. Ahora, ¿cuál es el criterio 1? El siguiente criterio, nuevamente, selecciono un rango de criterios, punto y coma, y ¿cuál es el criterio 2? En mi caso, está en la celda G64. Entonces, vamos a seleccionarla aquí rápidamente, me desplazo hasta que encuentro la celda G64. También podría escribirlo, G64. Y puedo agregar más criterios nuevamente. De la misma manera, puedo ir agregando criterios. Selecciono el rango de criterio y el criterio que estoy esperando. ¿Listo? Y le doy Enter y me dice que para el caso de manzana Fuji solo hay un ítem que cumple o una combinación que cumple con ese criterio, que sería ese que tengo aquí primero. No lo encuentro en ningún otro lado. De esta manera puedo hacer conteos o sumatorias un poco más complejas o utilizando datos de conjunto. Obviamente, nuevamente aquí los datos son pequeños para practicar, pero cuando tengo un gran conjunto de datos, estas dos funciones son muy útiles para poder obtener datos particulares.